Bueno, mi nombre es Víctor Manuel Parra Posada. Tengo 58 años de edad. Manejo taxi desde el año 1977, finales del año 77. Aquí en Flota Bernal, en esta empresa llevo 32 años. Llegué aquí a la empresa en el año 82. Y comencé mi vida como taxista en Tastarapacá, todo el frente de la Iglesia de la América. Bueno, soy Gonzalo Caro Maya, más conocido como Carolo. Tengo 67 años, nací en el municipio de Anorí, después me viví hasta los 14 años en Carolina del Príncipe y ya luego me vine a Medellín a terminar bachillerato en el Instituto San Carlos y bueno, y de ahí pasé a la Universidad de Antioquia. Estaba estudiando economía, pero por los movimientos estudiantiles de los años 68, 69 y 70 fui no egresado, sino expulsado de la Antioquia en esa época. Bueno, en los años 70 yo estaba terminando secundaria. Cuando terminé secundaria fue que me puse a manejar taxi. Eso fue, como les digo, a finales del año 77. Comencé mi vida como taxista en Tastarapacá. Y fue una época muy distinta a la que se vivía la de hoy en día. Pues era una cultura muy diferente, había menos violencia, sin desconocer que habían ladrones, atracos, que eso es como muy normal, eso pues ha sucedido toda la vida. De resto, la vida era más tranquila, pues había mucha farra, se rumbeaba en todas las casas de Medellín los fines de semana, se acostumbraba el famoso viernes cultural. Era una tradición muy antioqueña. Todo antioqueño trabajador esperaba el viernes cultural para reunirse con sus amigos en diferentes sitios de la ciudad y a tomarse los aguardienticos, a tertuliar, a pasar bien bueno. En la época de finales de los 60s y comienzos de las 70s, Medellín y la parte cultural y artística y todo eso, y de la gente bohemia giraba mucho, era en torno a Junín, donde estaban Versalles, estaba el Astor, estaba Maunaloa y algunos sitios así pues que eran tradicionales. Bueno, la vida de la ciudad era, pues de todas maneras era muy de parroquia. La música, aquí hubo una tradición musical muy grande porque aquí existían las dos empresas que grababan música. Entonces traían los artistas a Discos Fuente y Discos Victoria y habían otras empresas de música. Y la gente de Colombia y de Ecuador o algunos de Venezuela y así venían a grabar a Medellín. Entonces aprovechaban que estaban aquí y armaban fiestas en muchas partes, pues en unos sitios que no tenían como mucha categoría. Vi, por ejemplo, que allí en Pueblo Nuevo, en un barrio, en un retazo de Aranjuez, fue Celia Cruz con la Sonora Matancera. Vinieron a Medellín a grabar y después se fueron para eso, que era un hueco, pues. Pero sí, era música de muy buena calidad en unos sitios que no eran como los más, ¿qué será?, pomposos o famosos. Llegó la salsa, por ejemplo, la salsa. Los amantes de la salsa, pues la salsa tuvo aquí mucho auge y fue muy visitado el sector de Palacé. Todo el que era salsero, le fascinaba la salsa, buscaba en Palacé, habían 3 bares pero muy apetecidos para los salseros, que era El Diferente, Brisas de Costa Rica y El Aristi. Todo el que era amante de la salsa iba allá. Esos bares los conocí yo manejando taxi en la década de los 70, finales de... Eso ya desapareció. Después de los 80, el Aristi porque se quemó, se incendió. Brisas de Costa Rica me parece que también se prendió. Y lo del otro no sé por qué la acabaron. Y como ya se fue metiendo ya la época de la balada americana, el rock, todo eso hizo mucho que se acabaran esos bares. Si aquí en Medellín no hay grupos de rock, en ese entonces había un grupo en Medellín, los Yetis, pero ya estaban
se habían desintegrado hace algunos meses. Y cuando un amigo me dijo, hombre, ¿por qué no te vas para Bogotá? Que allá hay un sitio que el pasaje de los hippies, la carrera 60, y entonces me fui y allá empecé a buscar grupos, empecé a hacer contactos y me contacté con un muchacho que se llamaba Humberto Caballero, que trabajaba mucho con las productoras de cine y eso. Empezamos a hacer las gestiones y eso, y a contactar grupos. Y bueno, en 42 días, desde el momento de la idea, en 42 días se realizó Ancón. Hoy en día van a hacer un concierto de un solo grupo y tienen que coger, y con todos los millones, y con internet, con noticieros de televisión, con todas las cosas, todo eso, con todas las cuestiones que hay, y se tienen que mamar 6 meses, un año, armando y montando la logística. Eso fue, por eso yo le digo, Ancón no fue un espectáculo, Ancón fue un cambio de generación, porque a mí mucha gente me dice que por qué no repito Ancón, es que Ancón no se puede repetir, porque eso, los cambios de generación no se repiten cada vez que a un empresario se le ocurra. Los cambios que uno ha percibido, que le ha tocado pues esta larga trayectoria viviendo en Medellín, tienen que ver es como con una idea del miedo, pues el miedo que antes uno no tenía, empieza como a incorporarlo. Pues de todas maneras, pues esa época del narcotráfico y eso marcó la cultura en todas las dimensiones, en la económica, en la política, en la social, en la de las relaciones. El narcotráfico fue un punto de quiebre muy grave para una ciudad que todavía no ha asimilado lo que eso significó. Debido a la violencia que apareció ya después de la década de los 80, que llegó la mafia, apareció Griselda Blanco, apareció Rodríguez Gacha, apareció Pablo Escobar y todo eso. La vida se transformó, la juventud se volcó se inclinó hacia el lado de la droga, a conseguir la plata fácil, a no trabajar, a no rumbear sanamente, sino a hacer dinero a lo que fuera, a lo que fuera. Entonces eso generó mucha violencia y se acabó esa antioqueñidad que había tan bonita, debido a que esa generación fue para el lado de las drogas y las matanzas, sicariato, tráfico, mulas, que todos las recordamos. Entonces la vida se transformó no solamente aquí en Medellín, yo diría que en todo Colombia. Dio una vuelta de 90 grados. Habían unos personajes en la ciudad muy particulares alrededor de la fiesta, y estaban Luis Fernando Mesa de Mesa C y la Macua, que hacían unas fiestas apoteósicas a las que todo el mundo, y el Jardín del Arte que quedaba en Laureles, de una señora más loca que una cabra, y hacían unas fiestas así de toda la gente disfrazada. La Macua era un gay, no era un travesti, era un gay, muy famoso en la ciudad, todo el mundo lo conocía. Que no conocía la Macua en Medellín, el sector de Medellín, no vino a Medellín. Era de familia de clase media alta o clase alta. Una persona muy popular, muy extravagante, y organizaba muchos eventos, muchas fiestas privadas, reunía políticos, grandes empresarios de la ciudad, porque todo lo de la clase alta de Medellín, todo el mundo tuvo que ver algo con la Macua, no en la parte sexual, sino en el trato y el diálogo que presentaba con ellos, porque era una persona muy preparada, una persona muy distinguida entre la ciudad y muy popular, porque todo el mundo conocía a la Macua y todo el mundo lo saludaba a la Macua, y él saludaba a todo el mundo. Era una persona muy descomplicada, muy entregada a la gente, demasiado antioqueño, como todo buen antioqueño, que es muy social. El primer marica fino y lanzado que hubo en Antioquia, pues, y que el hombre estaba en todas partes, y él no faltaba en toda fiesta que
En toda fiesta que se respetara invitaban la Macuá porque era un personaje. Y él se hizo pues muy conocido y muy famoso fue en las corridas de toros. Y con las cosas y con los desplantes y las cosas y los shows que les hacía a los toreros. Entonces con eso pues se hizo muy famoso. Añoro mucho de esta ciudad y quisiera que volviera a esos viejos tiempos. Por lo que anotaba anteriormente, la confianza, ese cariño de todo el mundo hacia todo el mundo. La ciudad era una familia. Una familia. En la medida en que conozcamos la ciudad, en que vamos y visitemos barrios y miremos el barrio no con miedo, sino con placer, podamos volver a tener como la ciudad para nosotros, no la agorafobia que se está como creando.